Enrique, ¿qué tienes a continuación? Eh, Estamos viviendo una época o días desafiantes realmente. Todo el mundo, ¿no? Vamos a despidarnos así, en este caso, todo el mundo, todo el planeta en realidad confronta esta situación del coronavirus, que en nuestro caso además se llega a coincidir, no sabemos cómo va a ir desarrollando la situación la próxima semana, con una situación política tan peculiar como la apertura o el inicio de un nuevo Congreso. Vamos a tratar de entender esta situación con Beatriz Merino, que nos acompaña hoy. Ahí sí la mano o el codo, mejor. Vamos a ir cambiando nuestros modales por estos días. Beatriz Merino, ex primera ministra, ex defensora del pueblo, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Es muy compleja la situación que enfrenta el mundo en general. Un país con las carencias en su sistema de salud como el Perú evidentemente tiene desafíos adicionales. Si tenemos que observar la situación desde un nivel de políticas públicas, ¿cómo abordarla? A ver, yo creo que es importante en todo país el nivel de políticas públicas, pero lo que estamos viviendo en este momento en el Perú, y yo creo que en el mundo entero, es una situación de emergencia. Va más allá. ¿No es cierto? O sea, las políticas públicas son las que establecen los principios por los que se desarrolla el Estado en un periodo de mediano plazo y de largo plazo, ¿no? Pero en este momento en el Perú yo diría que tenemos una crisis de emergencia en lo que se refiere a pandemias, como el dengue, Así es, como la tuberculosis, donde somos el quinto país en el mundo, ¿no es cierto?, en tuberculosis, y como lamentablemente también empezamos ya a tener el coronavirus, que me imagino va a tener un avance en los próximos días casi y semanas, inevitable, como lo ha tenido en el mundo entero. Y entonces, en ese escenario, y ese es un problema. El otro problema, Enrique, es el problema de la inseguridad. La inseguridad, ya no estamos hablando en lugares alejados, ya no estamos hablando en regiones alejadas como Puno, ya no estamos hablando siquiera en distritos alejados de la capital, estamos hablando en distritos quizás los más prósperos de Lima en este momento, ¿no? Entonces, yo diría que en una situación de emergencia tenemos que interpelarnos a nosotros mismos y tenemos que preguntarnos si está o no funcionando la línea de comando. Porque cuando una nación es atacada por pandemias, cuando una nación es atacada por inseguridad, delincuencia, cuando las mujeres están siendo atacadas casi al exterminio, como estamos viendo con el feminicidio, lo más importante es la línea de comando del Estado. Lo más importante como sociedad es quién está liderando, quiénes están liderando y cómo están liderando. Y cómo están enfrentando esa emergencia. ¿Están o no funcionando los protocolos? ¿Están funcionando los protocolos en los aeropuertos, en los puertos? ¿Están o no funcionando los protocolos en los colegios, en las universidades? ¿Están o no funcionando los protocolos en el transporte público? Porque si no están funcionando los protocolos, si no están en su lugar y si no tenemos una línea de comando muy eficiente, ¿no es cierto?, lamentablemente yo creo que el Perú va a entrar en una situación muy compleja. Ya está en una situación compleja, pero puede entrar en una peor. Y si no, miremos Italia, ¿no? Miremos Italia, es uno de los países del primer mundo y mire cómo está Italia. En España ya se están cerrando las universidades, ya se están cerrando los colegios, ¿no es cierto? En Madrid, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, las universidades más importantes del mundo han prohibido, por ejemplo, reuniones de más de 100 personas. Clases presenciales, incluso en muchos casos. Y así es. Y, por ejemplo, la Universidad de Harvard, donde a mí me tocó graduarme, solamente permite reuniones de 100 personas. Ha sacado a todos los estudiantes de sus dormitorios, o sea, tienen que ir a sus casas y todas las clases son en línea. Ahora que habla de protocolos, bueno, la informalidad es nuestro peor enemigo, además, en una circunstancia como esta. Y no solo eso, sino que, bueno, lávese las manos. Yo escucho a los médicos en su desesperación, en su lucha, ¿no es cierto?, por lo que es el primer derecho del ser humano, que es el derecho a la vida. El primer derecho del ser humano es el derecho a la vida. Y entonces estamos nosotros hablando de lávese las manos y lávese. Bueno, yo pregunto, ¿y cuáles son las condiciones de salubridad? ¿Cómo estamos en acceso al agua, en acceso al alcantarillado en el Perú? ¿Estamos bien? No estamos bien. Estamos, en realidad, bastante mal. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita una línea de comando que organice a la sociedad. Usted puede... el pueblo peruano es un pueblo extraordinario. Es un pueblo de enorme sabiduría, es un pueblo de una resiliencia extraordinaria y estará dispuesto a organizarse incluso por grupos,
por gente que vigile las casas en las noches, por gente que comparta agua, por gente que ayude a los niños. O sea, lo que se necesita es un liderazgo del comando desde el presidente de la República, pasando por el gabinete ministerial y las autoridades más importantes del país. A eso iba el concepto de liderazgo cuando usted me habla de la línea de comando, liderazgo. El presidente ha anunciado que mañana se van a dar a conocer nuevas medidas, van a tener el Consejo de Ministros en la mañana, me imagino que ya está en marcha efectivamente una batería de nuevas medidas. ¿Hacia dónde tendrían que apuntar? En una situación como esta, efectivamente, se requiere un liderazgo muy visible por parte del presidente de la República, como usted dice, Mire, pues, de ahí para abajo, pero en un estado tan se insuficiente como el peruano. Se requieren menos declaraciones, ¿no es cierto?, y más acciones. Se requieren menos paseos, inauguraciones, y se requiere una línea de comando muy fina, ¿no?, que organice al Perú para enfrentar estas pandemias y para enfrentar la inseguridad y para enfrentar el tema de la mujer, que en este momento yo creo son los 3 problemas más críticos del Perú. Y se necesita además que las nuevas autoridades del Congreso colaboren, porque esto es una cruzada nacional. Aquí no hay partidos políticos, una pandemia no escoge, no le pregunta, oye, ¿por quién votaste antes que el virus se le instale? Al hijo, al padre, al abuelo o a quien sea, ¿no? Entonces, esta es una situación, yo creo, muy seria. Es una situación muy seria, donde nuestras autoridades tienen que actuar con gran responsabilidad y sobre todo con gran eficiencia. Porque si no actúan de esa manera, si no los burócratas no salen de sus escritorios para ir a liderar a la sociedad, yo creo, Enrique, que vamos a tener semanas y meses muy, muy difíciles, sobre todo cuando cambie el clima y como sabemos, este es un virus que se alimenta del frío, se alimenta de los resfríos, se alimenta de los bronquios, etcétera, y ya sabemos que eso empieza a ocurrir en pocas semanas en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias en las cuales nos deberíamos basar? Experiencias recientes en el Perú. Hemos tenido, por supuesto, desastres naturales, en fin, terremotos, las complicaciones climáticas, los friajes, los que usted quiera, pero se ha visto en otros momentos, efectivamente, que la línea de comando más o menos ha funcionado. ¿A dónde deberíamos voltear a mirar? Yo creo que ahora está muy claro que tendríamos que entender que el sistema de salud pública es un sistema fracasado en el Perú. O sea, a ver, si usted compara el sistema económico en el Perú y si usted compara la institucionalidad que sostiene la excelente respuesta de la economía peruana, es porque se basa en las instituciones del Estado que funcionan. Tenemos un banco central, tenemos una administración tributaria, tenemos una superintendencia de banca, tenemos una bolsa de valores, que son de calidad internacional, ¿no es cierto? Unas bases macroeconómicas que son las ¿Eso que es cierto en la salud pública? ¿Eso es cierto en la educación pública? No lo es, ¿no es cierto? Hay el ministro nuevo, el ministro Martín Benavides, ya nos ha anunciado que casi 30% de la infraestructura de los colegios está en estado crítico, efectivamente. Quiere decir que, por ejemplo, no tienen agua y desagüe, probablemente, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y la salud pública, bueno, lo venimos diciendo por mucho tiempo, es un sistema que está absolutamente fracasado. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que ahora hay que reforzar ¿cómo se llama? Esos sectores, hay que darle los recursos, ¿no? O sea, por eso digo, es la línea de comando. Aquí tienen que trabajar todos, ¿no es cierto? Se tendrá que dejar de gastar en otras cosas para tener que gastar intensamente en estas áreas, digamos, de la salud pública y de la seguridad, para poder enfrentar lo que estamos enfrentando en este momento. Lo demás, sinceramente, Enrique, a mí me parece de una frivolidad y de una falta de sintonía y de empatía con lo que son los derechos de los más vulnerables y los más necesitados, que es el derecho a la vida. Comenzando probablemente por lo que ya van prometiendo algunas de las bancadas entrantes. Bueno, yo creo que hacemos mal en criticar a las bancadas que ni siquiera se han sentado todavía en su curul, ni siquiera han juramentado, ¿no es cierto? Yo creo que debemos darles a ellos un voto de confianza y ver cómo empiezan a reaccionar cuando ya estén, como se dice, con las riendas en las manos. Porque yo no puedo pensar que nadie que haya sido elegido por el Congreso de la República no sepa que las personas, sus votantes, están bajo todos los riesgos que en este momento estamos conversando. Pero en los últimos días se han escuchado discursos que van, por ejemplo, en la línea, ahora que usted menciona el voto de confianza simbólico que deberíamos darle a un Congreso que efectivamente empieza y como tal debería ocurrir.
pues señalan que no le darían el voto de confianza Mire, al gabinete que está en funciones. Pero qué importancia. Me refiero a la situación Enrique, actual Enrique, en la que estamos sí, ¿qué importancia atravesando, tiene eso? A mí ¿no? me parece mucho más grave, por ejemplo, que nos estemos distrayendo hablando de la pena de muerte. Ujú. Mucho más grave, porque conozco perfectamente al doctor Fernando Castañeda y al doctor Daniel Sánchez, el actual ministro de Justicia y el viceministro en Derechos Que Humanos. saben muy bien lo que Y son los conozco compromisos muy bien, internacionales porque del Perú trabajé en la con ellos materia, ¿no? en la Defensoría del Pueblo, cuando yo fui defensora del pueblo. Y a ellos fui a quienes yo escuché. De ellos aprendí que esto que ha tomado 2 o 3 días de titulares me parece una irresponsabilidad y una frivolidad que no tiene nombre en medio de la tragedia que estamos viviendo. Yo estoy absolutamente convencida que si se le hubieran preguntado antes al doctor Fernando Castañeda o al doctor Daniel Sánchez, esos titulares jamás se hubiesen producido. Otra vez la línea de mando, ¿no? Exactamente. Por eso, mi reclamo y mi invocación, comando. por el cariño que le tengo al Perú. Porque al Perú, Enrique, al Perú se le quiere como un hijo. Y se le quiere como un hijo enfermo, o sea, se le quiere más, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ser privilegiada con poder servir a mi país durante 16 años en el servicio público. Hoy día soy presidente de la Universidad César Vallejo, una universidad privada, y hoy día estoy, digamos, en los ámbitos académicos. Pero ese cariño, esa pasión, ese compromiso, eso no se pierde jamás. Se debería, hablando de educación, ¿se debería postergar el inicio de las clases en septiembre? Bueno, yo creo que eso es una medida que va a tener que reflexionar muy bien, digamos, el gabinete, ¿no es cierto? Porque tendrán que tomarse las medidas. A mí me parece, por ejemplo, que en los mercados, o sea, en todos los lugares de aglomeración, en el transporte, ¿no es cierto? Se van a tener que, o sea, muchas personas tendrán que poder trabajar desde sus casas, pero como bien dicen, esas son una pequeña parte, Así es. una muy Los que pequeña pueden parte darse esa oportunidad, de esa o ese oportunidad, lujo. ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean posibles en nuestro país, pero lo que no podemos tener es complacencia, lo que no podemos tener es frivolidad, lo que no podemos tener es ineficiencia. Y ese es el reclamo que yo creo que toda la sociedad le está haciendo hoy día a sus gobernantes. Usted está muy conectada efectivamente ahora con el sector privado, con los mercados internacionales. Esto puede ser también catastrófico en términos de la economía internacional e inevitablemente para la economía peruana. Y para el Perú, ¿no es cierto? Así Porque es. nosotros dependemos mucho de la exportación de nuestros minerales y hemos visto afectado el cobre por lo que está pasando Hablando en China. del estornudo en China, lo que Así puede es, pasar. Así es. ¿no? Y entonces eso es, y todo eso se agrega, ¿no es cierto?, en un escenario donde tenemos, como sabemos, a un puñado de jóvenes jueces y jueces fiscales que están dando una batalla valiente, de coraje, frente a la corrupción. Porque además, Enrique, y lo quiero decir, porque lo he estado pensando, no hay una sola persona que haya reconocido su culpa, ni una sola persona que haya pedido perdón al país por lo que le hizo. Ni uno de los gobernantes, ni uno que yo recuerde, ha bajado la cabeza y ha dicho, lo siento, perdónenme, me equivoqué, lo hice mal y me arrepiento profundamente y por favor nunca nadie lo haga. ¿No? Todos en realidad han dicho, el resto sí, yo no. No, y Más o todos menos. baratamente, ¿no es cierto? Baratamente. Eso resulta que no hubo corrupción. Todo está en la fantasía de no sé quién, de los fiscales o de los jueces. No está en ninguna fantasía. Ellos están dando una batalla por nosotros. Ellos nos están defendiendo a nosotros de los delincuentes y los corruptos. Los enemigos son los delincuentes y los corruptos. Los enemigos no son ni los jueces ni los fiscales. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Quiénes son los enemigos de la sociedad peruana en este momento? Los delincuentes, los corruptos. Y en este momento, además, estas pandemias de salud que nos afligen, como el dengue, que dicho sea de paso, es terrible lo que estamos viviendo. Vamos 22 muertos cuando el año pasado creo que fueron 4 o 5. Así es. Vamos 22 muertos y este virus comenzando que el tercer yo me mes. temo podría también afligirnos muchísimo. Tenemos un problema de inseguridad que ya es desbordado, ¿no es cierto? Desbordado. Y yo les pediría, ¿no?, a quienes están ahora en las altas autoridades, quienes piensen que no tienen los recursos, que no saben cómo resolverlo, mejor no estén, ¿no? Mejor dejen que otras personas que sí saben puedan estar donde están. Porque fíjese, una de las razones, Enrique, por las que el sistema económico funciona tan bien es porque al frente de esas instituciones están expertos.
gente de gran experiencia, con méritos académicos y profesionales y muy, muy consolidada en sus profesiones. A nadie se le ocurre, ¿no es cierto?, poner un violinista a dirigir la SUNAT. A nadie se le ocurre. Que acaba de tener Pero en las áreas sociales sí tenemos una enorme improvisación, una enorme politización. Y yo creo que ese es el momento de que ya dejemos eso y de que hagamos que nuestras, digamos, funciones sociales del Estado tengan la misma calidad profesional, el mismo compromiso de eficiencia que nos ha demostrado el Perú que puede tener en su ámbito económico. Está usted hablando de una reforma del Estado, en realidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Beatriz Merino. Beatriz Merino, de la capacidad de respuesta que podamos tener ante una situación como esta, también se va a determinar en buena medida nuestra temperatura social, probablemente. Conversábamos fuera de cámaras, muchos se preguntan qué pasó en Chile, ¿no? Chile en realidad, pues lo que ha pasado en buena medida es un reclamo ante servicios insuficientes, incluso pues en una sociedad con una clase media más establecida, ¿no? Y demás, pero es realmente una protesta, ¿no?, a unos déficits públicos en realidad. Y hay quienes dicen, no, en el Perú eso no va a pasar por lo que quieras, por la informalidad, porque la gente no paga impuestos, porque situaciones como estas te llevan a pensar lo contrario. ¿Qué opina al respecto? A ver, lo que opino es que tenemos que evitarlo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se evita? Se evita, por un lado, como dije, con acciones, con una línea de comando fuerte, bien establecida, con recursos económicos que fortalezcan esas capacidades y que esta burocracia inútil, ¿no es cierto?, salga a las calles a ganarse su sueldo, organizando a la sociedad para luchar contra la inseguridad. O sea, eso es lo que tenemos que hacer por un lado. Y por otro lado, además, con una mirada compasiva sobre el Perú, sobre quienes más nos necesitan, sobre quienes no tienen agua las 24 horas del día, como algunos sí tenemos, o no tienen alcantarillado, o sus hijos van horas en colegios, digamos, todos apretados, donde el virus se podría transmitir con gran facilidad, donde no pueden trabajar desde sus casas porque son informales que van a trabajar y ganan por día muchas veces, ¿es cierto? Para eso hay que tener un corazón muy grande, hay que tener una compasión, hay que tener una mirada solidaria y una mirada de justicia. Y eso le sobra al pueblo peruano. Y yo le reclamo a sus gobernantes que les sobre a ellos también. No hablen de los temas, hagan de los temas, ¿no es cierto? Dejen que sus acciones hablen por ustedes. Dejen que sus acciones, cuando veamos menos mujeres muertas por feminicidio, entonces tenemos algo de qué hablar, ¿no es cierto? Yo creo que este momento es sin duda, para los especialistas, un momento de políticas públicas, pero es un momento de emergencia que precisamente se tiene que, yo diría, se tiene que enfrentar con el cerebro, ¿no es cierto?, con todo esto que he dicho de esta línea de comando, y también con el corazón. Usted nos ha encuadrado la discusión en esta suerte de triángulo problemático, crítico para el Perú, que es el de las pandemias, ¿no?, el de la violencia contra la mujer y la inseguridad, digamos, pasando a otro plano. Hoy mismo, en medio de todo lo que está pasando, un grupo de mujeres se ha manifestado en Tacna, en la puerta, ¿no?, del Poder Judicial, ¿no?, en esta ciudad, con un plantón y una protesta muy clara sobre precisamente los retrasos que hay con los casos de violencia contra la mujer. Esto lo podríamos, por supuesto, reproducir en todo el país. Acabamos de conmemorar, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer en una situación crítica también. Así es. ¿Cuál es la ruta que se debería marcar ante esa situación? Bueno, tendrían que reaccionar las autoridades que están investidas por la Constitución, por las leyes y por los recursos que les entregan para enfrentar esto, ¿no? La verdad de las cosas, ¿no? Yo siento que hay ministerios que han colapsado en este tema. ¿Cómo es posible, digamos, que tengamos reacciones en comisarías de los policías que tenemos hoy día, ¿no? Hay policías, sin duda, honorables, aguerridos, que nos defienden de la delincuencia, pero no podemos negar, ¿no es cierto?, que estamos perdiendo la batalla contra la inseguridad. O sea, estamos perdiendo la batalla contra la inseguridad, estamos perdiendo la batalla en la violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué están esperando?
que se produzcan las manifestaciones masivas como en Chile? O sea, recién entonces van a reaccionar. A veces yo pienso, ¿no? Es como que estamos en medio del incendio y vamos a empezar a hacer estudios sobre de qué tamaño pueden ser las llamas o qué manguera deberíamos comprar. Oye, un momentito. Hace rato que se pasó ese momento, ¿no? Hace rato que se pasó ese momento. Y ahora estamos en un momento que además se pone más delicado porque las pandemias de dengue, tuberculosis y ahora del coronavirus afectan la vida de los seres humanos y van lamentablemente a hacerle daño a los más pobres, a los más vulnerables, a los ancianos, a los niños, a las mujeres gestantes, ¿no? Entonces, no podemos aceptar eso con frivolidad o frialdad, o complacencia, o distraernos como las vírgenes que lloran, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de esas campañas claro, de la Virgen? psicosociales. Sí, de los no, Las épocas de... por favor, no. Ya estamos bien grandecitos en este país y ya aprendimos a lo que eso nos lleva. Pero es una ¿No es sociedad, un Estado, una clase política, todo esto frivolizado en general, ¿o no? Bueno, pues más vale que el entorno está frivolizado. Más vale Los que medios probablemente tienen una buena cuota de responsabilidad, pero la clase política se ha acostumbrado completamente a treparse en ese juego, ¿no? Más vale que, de Enrique, a diario. Más vale que se desfrivolicen rápido, o créanme, la población los va a desfrivolizar y no les va a gustar cómo lo va a hacer. No les va a gustar nada cómo lo va a hacer. Porque si hay una cosa que aprendí cuando estuve más de 5 años de mi vida en la Defensoría del Pueblo, es esa vocación solidaria, ese compromiso de las personas con la justicia, con mirar hacia un futuro diferente para sus hijos, con luchar. Los peruanos somos muy luchadores, ¿no es cierto? Enfrentamos nuestros problemas con resiliencia y los enfrentamos con un buen corazón, ¿no es cierto? Somos buenas personas. Por eso es que el Perú está donde está hoy día, ¿no es cierto? Pero si ante una emergencia o varias emergencias como la que estamos viviendo ahora, nuestros gobernantes no reaccionan, así como reaccionaron, ¿no es cierto?, con el tema de la corrupción, ¿no? Exactamente igual ahora, y no ponen esa bandera para organizar a la sociedad y para organizar todo ese instinto solidario que tiene el Perú y por el que es tan reconocido, y además con la eficiencia que nuestro sistema económico hoy día felizmente nos protege, ¿no es cierto?, de un caos económico. Entonces, yo creo que vamos a salir adelante, pero yo sí interpelo y reclamo a las autoridades porque yo no siento que esa línea de comando en este momento está funcionando. Desde ese punto de vista, volviendo un poco al principio de la conversación, ¿cuál debería ser la agenda que tendría que alentar el nuevo Congreso? Porque ahora mismo pues vamos ya a tener pues un Congreso instalado, la separación de poderes obviamente se tiene, ¿no?, otra vez que transmitir, que sentir en la sociedad, y usted decía que no hay espacio para frivolidades. En lo opuesto, en el sentido opuesto, entonces, ¿cuál debería ser la agenda de este nuevo Congreso que va a estar un añito nomás? Yo estuve casi 8 años de mi vida en el Parlamento Nacional, ¿no? Yo creo que en un momento como esto, la obligación moral y ética de todos estos congresistas que han sido elegidos, y yo tengo fe que así lo harán, será representar a quienes los eligieron, ¿no es cierto? Y quienes los eligieron pusieron su fe en ellos, para que ellos nos saquen de los problemas de emergencia en los que estamos ahora. Y si para eso ese Congreso tiene que trabajar de la mano de las autoridades de ese comando, ¿no es cierto?, lo tendrán que hacer. Y si tienen que fiscalizarlos y censurarlos, también lo tendrán que hacer. Porque para eso existe el Congreso, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, créame, va a reaccionar muy mal la sociedad peruana con ambos poderes del Estado e incluso con los otros poderes del Estado que sienten que están fracasando porque no están atendiendo sus necesidades. Para terminar, una reacción severa que tendría la población peruana se manifestaría en las elecciones del próximo año. Pero no tengo la menor duda. Y sabe Dios. No tengo la menor duda, ¿no? Que sería un voto de protesta, ¿no? Un voto de protesta que algunos dirían ya alcanzó varios millones en esta última elección al Congreso y que podría alcanzar muchos más, ¿no? Y la verdad es que cuando se vota de esa manera, no se vota por un futuro próspero, ¿no? O sea, nosotros tenemos que votar por aquellas personas que nos vayan a llevar con honestidad, con eficiencia, con compasión, con inteligencia, con una visión internacional a ser el país que merecemos ser. Hemos avanzado mucho, hemos vencido muchos
muchos problemas. Hemos vencido a Sendero, hemos vencido la corrupción de Montesinos, hemos vencido muchas cosas. Pero tenemos ahora estos problemas que vencer. Y si no se hace, y se hace como ahora mismo, el 2021 nos va a encontrar a los electores de muy mal humor, que eso es un pésimo estado para elegir. Es muy peligroso. Gracias, Beatriz Merino, por Gracias, acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una última pausa. Muy serias advertencias las que ha planteado hoy la ex primera ministra, ex defensora del pueblo, Beatriz Merino, yendo más allá pues, de lo que efectivamente muchas veces pueden ser frivolidades o debates que no tienen mayor sentido, sobre todo frente a una situación que potencialmente podríamos estar enfrentando a la vuelta de la esquina. Cambiando de tema, el deporte también evidentemente está siendo golpeado, Lucho Trizano, en todo el mundo, pues en lo que son concurrencias, cancelaciones, movimientos pues de cronogramas que incluso podrían ver peligrar nada menos que eliminatorias como la de Qatar y claro, compromisos de la selección aquí también a la vuelta de la esquina. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Es cierto, todo lo que dices es tal cual. Estábamos viviendo momentos complicados y el deporte no está exento de lo que se está viviendo en el planeta. Queda puntualmente marcado el hecho de que las eliminatorias sudamericanas probablemente no se vayan a desarrollar, por lo menos en las primeras jornadas se cancelen. Hoy conversé con gente de la Federación Peruana de Fútbol que nos aclaraba puntualmente que es probable que las primeras fechas sean cambiadas, tomando en consideración, por ejemplo, Paraguay no recibiría un estadio con público, el Defensor del Chaco, para enfrentar a la selección nacional con la cual justamente es el debut.